que se va a encargar de defender cuál es la postura de la ley de salud mental planteada principalmente por su principal impulsor, que es Leonardo Borbax, diputado nacional. Ex-diputado. ¿Ustedes creen que fueron tenidas en cuenta? Por favor, preséntense. Claro, somos nosotros. Bueno, nosotros somos los que defendemos la postura de la comunidad médica y de los psiquiatras en particular. La comunidad médica en general y de los psiquiatras en particular. Discúlpeme, pero en la comunidad de psiquiatras no se los ve. No, podría esperarte para sí porque no se los ve. No hay necesidad. Ustedes están siempre. Perdón, pero sería bueno que dijeran el nombre. Dijéramos el nombre de cada persona. Bueno, mi nombre es Daniel López. Mi nombre es Franco Alessandrini. Yo soy Facundo Ortega. Yo soy Celeste Monachesi. Yo soy Gastón Ceruti. Bueno, soy Héctor Olmos. Marina Milese. Consuelo Yonde. Y Catalina Logarrera. ¿Qué era lo que ¿Cuál es no la habían postura? tenido en cuenta? ¿Ustedes escuchan eso? No, primeramente me gustaría ver si ustedes creen que fueron tenidas en cuenta dentro de la formulación de la ley todos los participantes y todos quienes tienen que formar ese equipo interdisciplinario. En particular, yo creo que uno de los principales... Es necesario primeramente, antes de comenzar todo el tema del debate, hablar acerca de lo que implica la ley de salud mental y sus principales puntos, que es la razón por la que fue impulsada esta misma y fue aprobada en la Cámara de Senadores por unanimidad. En primer lugar, la ley de salud mental se basa en la interdisciplina. ¿Qué significa esto? El abordaje interdisciplinario, el no abarcar desde una sola mirada profesional el hecho de la salud mental de una persona. ¿A qué voy con esto? No es que los psicólogos pretenden impulsar una ley de salud mental por el hecho de que quieren ser una profesión dominante por sobre las otras en el campo de la salud mental de una persona, sino porque pretenden abarcar un campo interdisciplinario para que ésta pueda ser mejor desarrollada y abarcada desde un paradigma más integrativo de la persona. Muy interesante todo lo que dijiste, pero no contesta la pregunta de que si fueron tenidos en cuenta todos los integrantes del equipo interdisciplinario para la formulación de la ley. Los integrantes del equipo interdisciplinario de la ley de salud mental plantean que se van... ¿A qué te referís con todos los integrantes? Porque... O sea, se dice que para el equipo interdisciplinario se necesitan psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, etcétera, etcétera, o sea, de cantidad de profesionales que tienen que ver, o sea, con ese equipo interdisciplinario. La pregunta es si, o sea, si te parece o si les parece, mejor dicho, que se han tenido en cuenta todos los, o sea, las posturas y los argumentos de los distintos profesionales que, o sea, actúan, o sea, que se necesita que actúen en ese equipo interdisciplinario. Acá estaríamos hablando de dos posturas entonces. En primer lugar, la de reconocer que para la formulación y la sanción de la ley está en su mismo espíritu de la interdisciplina. Por ende, sí se tienen en cuenta las diferentes disciplinas. Ahora, a lo que usted quizás se refiere, de hablar del dispositivo para la intervención desde la ley de salud mental, es importante destacar que la ley no define qué profesionales van a integrar cada dispositivo, porque la variedad de dispositivos es grandísima y eso va a depender de cada reglamentación y de la necesidad de cada dispositivo, así como también de la necesidad del paciente, del usuario. Y también del contexto en el que se va a desarrollar el equipo en el que va a trabajar. No es lo mismo un equipo que va a trabajar en un hospital psiquiátrico que un equipo que va a trabajar a una comunidad. Hablar del espíritu de la ley es algo muy abstracto. Nosotros vamos a hacer algo mucho más concreto. Es que la imposibilidad de que esta ley se haya puesto en práctica, eso es empírico, porque se puede ir a cualquier instituto y se puede ver que no está puesta en práctica, habla de que no
no se han tenido en cuenta las razones de los médicos psiquiatras, y no solo eso, sino otra de las cosas que apunta es que la ley no fue reglamentada. Se pasaron casi 2 años y medio para reglamentar una ley que normalmente las leyes de la promulgación hasta la reglamentación es mucho más corto el tiempo. Justamente, uno de los inconvenientes por cual no fue reglamentada. ¿Cuál es el tiempo normal de una reglamentación de una ley? Es mucho menor al que fue esta. Por ejemplo, de estadística, que se ha ocurrido hablar acá de estadística, me gustaría más algo concreto. Que la comunidad médica y los psiquiatras no fueron tenidos en cuenta porque si se hubiese tenido en cuenta para la formulación de la ley, no se hubiese caído en los errores en los que se cae. es evidente que la comunidad psiquiatra ha sido tenida en cuenta, así como todas las otras comunidades. Facundo, ¿me permitís que aporte algo? Respecto a la asociación tuya de decir que el espíritu de la ley es abstracta. Para mí es muy concreta, porque antes se trataba a una enfermedad, en cambio ahora se trata a una persona, por eso se habla de un padecimiento de la persona. Entonces el espíritu de la ley toma a la persona en fidelidad con su entorno, no solamente ella, sino todo su entorno. A eso va el espíritu de la ley, entonces es muy concreto. Y de ahí surge esto de la dignidad. O sea que hace falta muchos actores profesionales que ayuden a la persona. Disculpe, sí. Sí. Justamente, usted está hablando de la ley desde el punto de vista que abarque al profesional. Y la ley se tiene que centrar más justamente en el paciente. Claro, en el bienestar del paciente. En el bienestar del paciente. La ley no le quita, no le otorga ni le quita derechos a ningún profesional. Habla justamente de la interdisciplinariedad porque tienen que trabajar todos en conjunto, pero no le resta importancia a ninguno. Una cosa. Pero, ¿qué es de los, sujetos de los pacientes, por así decirlo, y los profesionales? Porque entonces, si solamente vamos a hablar de los pacientes y de cómo los vamos a tomar, en cuanto a sujeto de derecho o en cuanto a que nadie dice que no se tome desde ese punto, si no se tiene en cuenta a los profesionales, que los profesionales son los que tienen que impulsar todos las medidas y los proyectos y todas las cosas a favor de estos pacientes, es muy abstracto hablar solamente de los pacientes. Usted misma le está diciendo hablar de los profesionales, no de hablar del profesional psiquiatra, que es lo que sería una perspectiva médica hegemónica. Hablar de los profesionales implica hablar de interdisciplina, implica hablar de que en realidad ni el paciente ni el profesional son cosas que no se relacionan, sino que están en constante intercambio, y que si no hubiera usuario no habría profesional, y si no hay profesional el usuario estaría desatendido. Y por esto se habla de interdisciplina. Pero, perdón, no estoy diciendo que no a todos los profesionales de la interdisciplina, sino que volvemos al principio. Lo que estamos diciendo es que si se cree que realmente se tuvieron en cuenta a todos los profesionales. Es difícil. Evidentemente eso depende del dispositivo que se utilice, y que además la ley, citando a Leandro Gorbax, que fue uno de los principales impulsores, dice que está claro que la ley es tan solo una herramienta que procura modificar algunos de los resortes que conforman la salud mental, pero no tiene ni debe tener pretensiones totalizantes. ¿A qué se refiere? A que no es algo que sea totalizador, que determine en sí mismo cómo deba ser un dispositivo, cómo deba realizarse la acción mental, cómo deba hacerse salud mental en sí. Claro, es difícil, delimitar el papel de cada profesional, justamente por eso mismo, por el mismo hecho de que no siempre se va a presentar la misma situación. Vos no podés decir, el psiquiatra va a cumplir siempre estas funciones y dejarlo ahí porque está limitando las capacidades de cada profesional. Sí. Sí. Bueno.
No, que si me permite me gustaría hacer una acotación, que creo que están encarando dos cosas totalmente diferentes, porque lo que el grupo de psiquiatras les preguntó es si ustedes consideran que los integrantes de ese equipo interdisciplinario, que no niegan en ningún momento que esté en la ley y que debería funcionar ese equipo, sino que si consideran que esos integrantes fueron participantes activos en la formulación de la ley, ya que parece que no fue así, porque si no, no hubiese tardado tanto tiempo en reglamentarse y se estaría implementando, ya que contaría con la aprobación de todo ese equipo interdisciplinario del que tanto habla la ley. Evidentemente. Entonces ustedes empezaron a hablar del equipo interdisciplinario que menciona y que debería funcionar, pero ellos encaran otra cosa, sino que si tuvieron en cuenta para la formulación de la ley, no si son tenidos en cuenta para el ejercicio posterior y la puesta en No práctica. me parece que no se hayan tenido en cuenta, sino que hay mucha controversia en el tema porque la salud también es un negocio. Y evidentemente las Aparte principales están las resi- muestras taquígrafas de cuando se debatió a la ley, está ahí en los taquígrafos, está todo anotado lo que cada profesional Y aporta. evidentemente las principales resistencias a la ley fueron por parte de los psiquiatras, así que es imposible decir que los psiquiatras no tuvieron participación en la sanción de la ley, cuando fueron Y los otros básicamente los profesionales. principales opositores. De todas maneras, Pero si se tuvo en cuenta, Obviamente, Fueron- por algo fue sancionada por sí, pero unanimidad. fueron opositores, pero preguntan si se tuvo en cuenta. Porque están diciendo fue sancionado por unanimidad, pero los psiquiatras son los principales opositores. Y hay que ver entonces cuál es la postura del psiquiatra, que se la puede preguntar cuál es. Aparte es muy raro dejar afuera del equipo interdisciplinario al único profesional que es el que puede diagnosticar una enfermedad mental. Y que tiene No está Pero no está afuera. Al contrario, está totalmente incluido. Desde la comunidad científica y la comunidad de psiquiatras y la asociación de psiquiatras dejaron claro que no fueron consultados. Quizás se han tomado psiquiatras, bueno, vamos a poder decir, sí, tal, ya tenés que ir puntualmente. Yo hablo de las comunidades y las asociaciones de cada uno de ellos. Dejan claro que no fueron tenidos en cuenta porque jamás hubiesen permitido un montón de puntos en los cuales que justamente esos puntos hacen que la ley sea muy compleja de poner Y si esos puntos, funcionamiento. entonces, si hubiera pasado lo contrario, primero los psiquiatras deben haber sido tenidos en cuenta, pero si hubiera pasado lo contrario, los psicólogos habrían sido tenidos en cuenta basándonos en la postura de los psiquiatras, principalmente en la postura política, en la postura médico-hegemónica que históricamente han tenido. Estás haciendo futurología de lo que no sucedió, eso es imposible. Es decir, no es fáctico lo que vos estás diciendo. Estás haciendo futurología de algo que no sucedió. Si ellos se basan en el Ahora- hecho concreto de que no se está implementando, entonces Más no se allá- está implementando por parte de los psiquiatras, entonces ellos dicen que es porque no se los tuvo en cuenta en la formulación. ¿De dónde sale Más el allá, dato de que no se Catalina, esté más allá, implementando la ley? Catalina, de la situación que puede haber habido en el momento de reglamentar la ley. Es un debate que fue abierto, es un debate en el que pudo participar cualquiera, fueron debidamente convocados, y si, digamos, no han tenido la fuerza o no han tenido los argumentos suficientes, un tema que no tenemos que tratar acá. En definitiva, la participación existió, y no solo la participación, sino que la presencia en el campo de la salud mental es previo y anterior y pervive en las leyes anteriores. O sea, está. Lo que yo voy es desde qué punto de vista pueden plantear la convocatoria. A ver, tendríamos que haber, si hubiéramos planteado la convocatoria, si se hubiera planteado, hubiera que haber planteado la convocatoria a los gerentes de empresa que dicen que tienen que tener cierto perfil psicológico los empleados, y el que disrumpe o no está en el encuadre es pasado al margen. O, por ejemplo, podríamos haber convocado a los guardiacárceles
a cargo de la custodia de personas afectadas de salud mental que han delinquido. Es infinita la gama de actores que pueden participar de la ley mental, de salud mental. Ahora, ¿con qué autoridad, para cerrar, con qué autoridad nosotros, los psicólogos, los psiquiatras o los otros actores pueden intervenir definiendo qué es la salud mental, quiénes están fuera de la salud mental? Por otro lado, sí. En realidad, intentando verlo desde lo que nosotros estuvimos estudiando, que no es en teoría una posición desde lo profesional, primero me sorprende la razón que tiene Rose cuando dice que estamos tan metidos en el barro que estamos convencidos, los psicólogos y los psiquiatras, de que si fuimos o no parte, todos somos parte. Todos. Hayamos estado, no les estoy dando la razón tampoco, Pero- porque de hecho ustedes son los más que están fanatizados por una cosa que en realidad es una idea de un Estado que está diciendo que supuestamente está haciendo algo por un problema que no sabemos ni cómo definirlo, porque como está planteado es una cosa muy ambigua en eso, le damos la razón, pero es indiscutible que todos, por omisión o por presencia, somos parte de la misma sociedad desde la que se genera en este aparato que tenemos de manejar las cosas una ley como una respuesta pobrísima para una cuestión que va mucho más allá de los intereses particulares de si yo voy a tener o no trabajo en relación a las personas que sufren o no como ser. Bueno, ahí me quedo cortísima con lo que tengo que estudiar. Pero no estamos hablando de si vamos a tener o no trabajo. Estamos hablando Bueno, pero si sí, nosotros a lo que yo tenemos te estoy diciendo es que sí participación. tuvieron participación, porque tienen años de historia. ¿Sí? Años de historia. Pero no en este y En el están debate, haciendo una en crisis. el Parlamento tuvieron ¿Dónde está? Están participación. haciendo una crisis que En no el se ve en Parlamento ningún tuvieron lado. participación. Quizás no estuvieron donde tenían que estar. A la o sea, pregunta de ustedes, ¿dónde estaban? En todo caso, la convocatoria es pública, se Sí, trata voy del a- Congreso, digamos, no hay ningún límite a la participación en la redacción de la ley. Y mi duda es de dónde Chicos, sale Nadie esa cerró la información. puerta. Juan, para un toque se sienta ella.